En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa en honor de San Matías, que como lo acabamos de ver por el Evangelio, por la epístola de los Hechos de los Apóstoles, fue elegido para sustituir a Judas. Termina el Evangelio que acabamos de escuchar con esto de que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hay dos virtudes que van siempre unidas a la humildad, que es la mansedumbre y la obediencia. Entonces, Jesús nos quiere dar a entender que sin humildad de corazón no puede haber mansedumbre, y no puede haber mansedumbre si no tuviéramos humildad. Entonces, Él se propone a sí mismo como modelo de mansedumbre y de humildad, virtudes y actitudes del corazón que siempre van juntas. Entonces, si observamos de cerca a Jesús, lo vemos paciente con los defectos de sus discípulos y no tendrá ningún inconveniente en repetir una y otra vez las mismas cosas para que lo entendieran, que eran lentos, distraídos, para entender la doctrina de la salvación. Entonces no se impacienta con sus tosquedades y faltas de correspondencia. Imitar a Jesús en su mansedumbre es la medicina para nuestros enfados, nuestras impaciencias y nuestras faltas de cordialidad y de incomprensión. Este espíritu sereno y acogedor nacerá y crecerá en nosotros en la medida en que tengamos más presencia de Dios y consideremos con más frecuencia la vida de nuestro Señor. Entonces, no podemos cometer el error de pensar que el mal carácter nuestro dependa de los demás. ¿Sí? El buen o mal carácter que tenemos, que a veces se manifiesta en ciertas circunstancias o determinadas ocasiones, no depende nada ni del mal ni del bien de las otras personas. La paz de nuestro espíritu no depende del buen carácter o del mal carácter de los demás. Ese carácter de los demás, del prójimo, no tenemos absolutamente nada en nuestro poder, ni para hacerlo bueno, ni malo, ni peor, ni nada. Eso sería absurdo. La tranquilidad de nuestro corazón depende solo de nosotros mismos, de aprender a practicar la virtud de la mansedumbre. Que la mansedumbre y la ira van juntas y las dos dependen de la razón. La mansedumbre no es tontez, ni indiferencia, ni dejadez. ¿Sí? Entonces, evitar los efectos que a veces son ridículos de la ira debe estar en nosotros y no supeditarlo a la manera de ser de los demás. Entonces, la mansedumbre no es propia ni de los blandos de corazón, ni de los amorfos, ni de los dejados o indiferentes, sino por el contrario, la mansedumbre se basa en una fortaleza de espíritu. Que el orgullo y la fortaleza de espíritu no se pueden tener al mismo tiempo. Entonces, el ejercicio de esta virtud de la mansedumbre implica continuos actos de fortaleza.
Entonces, lo que maneja la virtud de la mansedumbre es la pasión de la ira en sus muchas manifestaciones, que la mansedumbre ha de hacer mover la ira cuando sea necesario, de acuerdo a la razón, y ha de hacer controlar la ira también cuando sea necesario. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Cristo que entra al templo lleno de ira y echa a los ladrones de aquel lugar, sin menoscabo a su mansedumbre. ¿Sí? Entonces, a lo que se opone la mansedumbre es a estas estériles manifestaciones de violencia, de impaciencia, que por lo general son el primer signo de la debilidad. Impaciencias, irritación, odio, cosas así. Se oponen también al desgaste inútil de energía, de tiempo, por cosas que no valen la pena y que no dan ningún resultado y que nada arregla. Entonces, de la falta de mansedumbre tenemos estas explosiones, por ejemplo, de mal humor entre los esposos, o la práctica de la irascibilidad de los padres para con los hijos, la falta de paz en la oración, viene la falta de humildad, de mansedumbre. Sí, entonces, de la falta de dominio de nosotros mismos, de ahí viene la falta de mansedumbre. Sí, entonces, la mansedumbre no excluye, si ustedes se imaginaban otra cosa, la mansedumbre nunca excluye el enojo o el coraje o la ira, sino que los modera de acuerdo al dictamen de la razón. Porque si son virtudes la mansedumbre y la clemencia, también son virtudes la severidad y la ira cuando es necesario. ¿Sí? De aquí que concuerdan muy bien en uno mismo o en un mismo corazón la ira y la mansedumbre. Una persona que nunca se enoja o que nunca se molesta no es una persona mansa, de ninguna manera. Sí. Entonces, ya sea que uno tenga que enojarse cuando es justo enojarse, ya sea que uno tenga que ser calmado cuando es necesario hacerlo. Pero eso no depende de la pasión, depende de la razón. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a Samuel en el Antiguo Testamento, que fue la persona de lo más mansas, y sin embargo reprendió de la forma más fuerte a Saúl. Y siendo Samuel de los más mansos, degolló al rey de los amalecitas. Y tenemos la misma situación con Moisés, un hombre manso, y a pesar de todo hizo pasar a cuchillo a muchas de las personas que cayeron en el pecado de la idolatría. Y también hizo poner en cruces a otros muchos que se habían estado saliendo con mujeres de otros pueblos. Y al final, Moisés, con su mansedumbre, hizo que se abriera la tierra y se tragara vivos a Datán y a Abirón, sin perjuicio de su mansedumbre. Entonces, la esencia de la severidad como virtud consiste en ser inflexible en las ejecuciones penales cuando y cuanto sea conveniente. De la misma forma, la ira como virtud consiste en enojarse cuando y cuanto sea conveniente. Y lo mismo podemos decir de la clemencia como virtud. ¿Sí? La mansedumbre modera la ira
cuando y cuanto convenga a la recta razón. Esa es la mansedumbre. Jesús no nos quiere dar a entender que uno tiene que estarse dejando de todo, ni ser tonto, ni indiferente, ni indolente. Esas cosas, ni ser bueno, así bonachón, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la mansedumbre. Tiene que ver con la razón, la mansedumbre manejada por la razón. Sí. Por eso dice San José María Escrivá: es necesario que con tu buen carácter, con tu comprensión y tu afabilidad, con la mansedumbre de Cristo amalgamada a tu vida, seas feliz y hagas feliz a todos los que te rodean, a todos los que te encuentran en el camino de la vida. Y nuestro Señor ha dicho que los mansos poseerán la tierra. Y no solamente la tierra, poseerán también a Dios, porque su alma se halla siempre dispuesta para la oración, en un clima continuo de presencia de Dios. Poseerán también a los demás, porque en su corazón es el que gana la amistad y el cariño de los demás. Sí. Entonces, examinemos nuestra disposición al sacrificio que es necesario para hacer agradables las vidas de los demás. Si somos capaces de ceder al juicio propio sin pretender tener siempre la razón, si sabemos reprimir el genio y pasar por alto los roces de toda convivencia ordinaria. En este tiempo de preparación para la Cuaresma es buena ocasión para reforzar esta actitud del corazón. Lo conseguiremos si tratamos con más frecuencia a Jesús, a María y a José, y si luchamos cada día por ser más comprensivos con quienes nos rodean. Y si procuramos sin descanso limar nuestras propias asperezas. Y si sabemos acudir al sagrario para tratar con el Señor los asuntos que más nos preocupan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.